Es un agrado para Brújula Internacional tener a Pompeyo Torrealba, general e historiador, uno de las figuras fundamentales en la defensa del territorio Esequibo. Vemos precisamente a su espalda la significación de la Guayana Esequiba para Venezuela, pero quien nos conoce la historia más que nadie es Pompeyo. ¿Cómo ha sido ese estudio, esa presencia, no solamente de la universidad, sino de la vivencia directa? Bueno, la vivencia directa comienza en un 19 de junio de 1986. Hace 39 años que precisamente hice un juramento para mí mismo. No le juré a nadie, sino a mí mismo, de dedicarme a dejar de ser ignorante en el tema del Esequibo. Y precisamente empecé a comprar libros y empecé a buscar documentos y a hacer una hemeroteca que me permitió precisamente a posteriori, cuando tenía una cantidad de informaciones, ya al final de mi carrera militar, en mi primera etapa. Por cierto, el libro, la revista presentada en el FIMEN, es una confesión suya, pero que se ha hecho historia. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el río Esequibo. En el río Esequibo. Y tiene una particularidad que pudiera explicarla para que la gente lo entienda, cuál es la diferencia de una cosa con la otra. Ajá. En virtud de que en el mapa, precisamente, pásame el mapa, sobre el Esequibo allí. No, el mapita chiquito ese mismo. Ese mapita. Con este mapa podemos ver. Ajá. ¿No? ¿Qué cámara podemos tener? ¿No? Ese es el estado ya de Guayana Ese es el estado de la Guayana Esequiba, de manera tal de que ahí tenemos, lo mandé a hacer especialmente con una definición muy clara lo que es la República Cooperativa de Guyana y lo que es nuestro territorio Esequibo. Es increíble cuando uno ve las cosas, la diferencia que hay, ¿no? Sí, precisamente, porque ellos compraron 20.000 millas cuadradas cuando el ingeniero Noriega midió lo que ellos le compraron a Holanda. Entonces esto todo era Holanda. Claro. Lo que es Surinam hoy en día y lo que es verdaderamente Guyana. Pero que además había sido producto también de una concesión de España a Holanda, que es donde era el territorio a los británicos. En 1648, sí. Precisamente cuando Holanda, que era súbdita de España, por la Casa de los Oranges, sí. Resulta ser que entonces se independiza de España. Cuando se independiza de España, queda precisamente Holanda con un territorio al este del río Esequibo. Y es precisamente en 1814 cuando Inglaterra le compra a Holanda. Holanda debilitada en producto de las guerras napoleónicas. Sí, sí. Cuando Napoleón precisamente... Y es cuando empiezan a avanzar los británicos, querían llegar hasta Ciudad Bolívar. Bueno, tanto que no solamente a Ciudad Bolívar. Cuando vemos el mapa de Venezuela nos damos cuenta de que los ingleses, después de la guerra de secesión de los norteamericanos andaban buscando un territorio donde mandar a meter los negros, que les habían dado la libertad. Y eso generó de que Inglaterra le mandara una comunicación a los americanos diciéndoles de que porque ellos, sabiendo de que ellos tenían tierras aquí, bastantes tierras allí, que por qué no les habían dicho para ofrecerles comprarles algo. Sin embargo, les explicaron de que la intencionalidad de esa comunicación no era precisamente venderles tierras, sino hacer ejecutar un plan que tenían para invadir a Venezuela y ellos ocupar un espacio desde el río Neverí al norte, pasando el Turimiquiri, pasando las cabeceras, pasando el río Orinoco. Medio país. Medio país. Entonces iban a ubicarse en Monaga, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, allí el Delta, el Estado Bolívar y el Esequibo. Entonces, que después llevaron la idea a África e hicieron Liberia con los esclavos estadounidenses. Con los esclavos, precisamente. Allá entonces mandaron los esclavos para buscar la manera de quitarse la carga social, como ellos lo decían, después de haberle dado la independencia a los esclavos después de la guerra de secesión. Ahora, general, en eso ha habido conciencia de todos los gobiernos
conservadores o de izquierda o revolucionarios sobre la reclamación del Esequibo en toda la historia, y la comunión de la población siempre ha querido reconquistar este territorio nuestro. Bueno, no en todos los gobiernos hicieron algo parecido, porque precisamente la dupla Caldera-Calvani, cuando firman el protocolo de Puerto España, congelan la negociación durante 12 años y le hizo un mal irreparable a nuestra reclamación y a nuestra recuperación, porque fueron 12 años perdidos y hubo una discontinuidad en el reclamo por parte de Venezuela. Entonces allí tenemos que correr con esa cruz de cuesta de 12 años que hubo de una interrupción de la reclamación por parte del Estado venezolano. En el gobierno de Betancur es cuando se lleva el caso a la ONU. Claro. Con Falcón Briceño. Fue extraordinario. Entonces Marco Falcón Briceño en 1962 hace un discurso en las Naciones Unidas, donde precisamente en mi libro lo puse completo, el discurso de Marco Falcón Briceño, porque es extraordinario. Es uno de los documentos muy importantes que tenemos, ya que junto con el documento que hicieron aquellos dos exploradores o dos investigadores, que fue Pablo Ger y González Oropesa. Extraordinario en Cancillería. Extraordinario. Entonces, yo analizando ese documento también lo incluí en mi libro, todo completo. El informe final de los expertos, así lo llamé. El informe final de los expertos, que es un documento extraordinario. Con ellos trabajamos en la Dirección de Fronteras en la Cancillería, que es muy importante porque esto es lo que genera todo el Acuerdo de Ginebra de 1966. Claro, eso da pie al Acuerdo de Ginebra, es decir, eso acelera el proceso del Acuerdo de Ginebra. Y es donde nosotros decimos que es el único marco jurídico, diplomático y político para seguir cualquier discusión. Todas las veces que he podido, incluyendo a las recomendaciones al presidente de la República, le dije de que dentro del Acuerdo de Ginebra todo, fuera del Acuerdo de Ginebra nada. Y ha sido una política del Estado venezolano mantener esa posición oficial. Y de ahí es donde el Reino de Inglaterra y ahora sobre todo Guyana han tratado de desconocer ese acuerdo para volver al laudo de 1899. Bueno, es tanto lo que usted está diciendo de que la demanda que hace Guyana ante la Corte Internacional de Justicia establece, yo tengo toda la documentación allí en mi oficina, establece precisamente de que están solicitando de que hagan el análisis del problema, pero del Acuerdo de Ginebra para atrás, sin incluir el Acuerdo de Ginebra. Ellos mismos lo excluyen. Al excluirlos ellos precisamente le están dando la importancia trascendental que tiene el comportamiento del Acuerdo de Ginebra. Vamos a ir un corte por razones comerciales y seguimos un poco lo que ha pasado después del Acuerdo de Ginebra y por qué llevaron a judicializar el caso del Esequibo, la República Cooperativa de Guyana, y lo lógico que ha sido la posición venezolana, sobre todo en los últimos tiempos. Ya regresamos.